Bueno, vamos a grabar esto y a cerrarlo para ver el último de los temas relacionados con todo este tema de planificación de proyectos, grafos, diagrama de Gantt. Es el tema de relaciones generalizadas. Entonces les comentaba que nosotros todo el tiempo estamos en los anteriores ejercicios asumiendo que una vez termina una actividad, por ejemplo la actividad I, enseguida debe comenzar la actividad J. Esto es, si lo representáramos en un diagrama de Gantt, como este por ejemplo, bueno, aquí no tenemos, bueno, sí, este no es exactamente, bueno, sí es un diagrama de Gantt, pero básicamente es a lo que me refiero es que, por ejemplo, que cuando termina la actividad 1, automáticamente comienza, por ejemplo, en este caso, la actividad 3. Eso es lo que se llama una relación de fin con respecto al comienzo de la siguiente actividad con un lag o diferencial de 0. Es decir, apenas termina la actividad 1, en este caso particular, arranca la actividad 3 sin ningún tipo de retraso. Bueno, las relaciones generalizadas nos dicen entonces que eso no tiene por qué ser así. Ahora, ¿por qué obedece ese tipo de relaciones? Bueno, primero vamos a ver cómo lo representan. En este caso, S significa start. El subíndice representa la actividad a la que se refiere. Entonces, este es el comienzo de I. Y SJ es el start de J, el comienzo de J. Es una relación de comienzo de I con respecto a la relación al comienzo de J, de 4 días de diferencia. Supongo que estamos hablando de, por ejemplo, la aplicación de una pintura. Entonces, digamos que lo primero que hacen es aplicar un disolvente para debilitar o disolver la anterior pintura. Te deja un tiempo prudencial para que entonces el químico actúe sobre la antigua pintura. Entonces, en esos casos, desde el punto de vista técnico, se necesitan como unos delays o retrasos, ¿sí?, para arranque una siguiente actividad. Suponga que después de aplicar el disolvente, la siguiente actividad sería quitar la pintura. Entonces, pero estos no son el único tipo de relaciones que puede existir. Hasta ahora todo el tiempo estamos trabajando con relaciones final-comienzo. Esta es comienzo-comienzo. Pero también hay una relación de final-comienzo. Ahora, nosotros podemos transformar las relaciones, por ejemplo, de esto a esto, tener en cuenta la duración de las actividades y obviamente el delay deseado. Por ejemplo, una relación de comienzo a comienzo se puede definir como la duración de la actividad I más la relación final-comienzo entre actividad I y J. Pero entonces podemos utilizar esta expresión para despejar la relación final-comienzo de la siguiente actividad. Entonces, vamos a ver si se ve claro en este ejemplo. Ya vemos que la relación comienzo a comienzo entre la actividad J y la I es de 4. Quiere decir, una vez comenzada la actividad I, transcurren 4 días y entonces arranca la actividad J. Podemos transformar eso en una relación tipo final-comienzo. ¿Cómo? Utilizando esta ecuación. Tenemos entonces SI y SJ vendría siendo igual a 4 días. La duración de la tarea I es de 13. Y esto es lo que quisiéramos hallar. Entonces, si despejamos esta expresión,
y reemplazamos por los valores, obtenemos que la relación final de I con el comienzo de J es de menos 9. Lo cual indica que la actividad J podrá iniciar como mínimo 9 unidades antes que la actividad 1 finalice. Entonces, ahí ya nos queda claro cómo podemos hacer la transformación. En todo caso, el programa de Project nos permite definir ese tipo de relaciones. En este caso, pues es un ejemplo de secuenciar una actividad. El número de la actividad está en la parte, en la esquina superior izquierda. La actividad 0 ficticia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no está acá, esta es 9, 8 está acá, 10 y la 11 que es otra ficticia para marcar el fin del proyecto. Esto entonces es la duración de cada actividad. La duración de 4 son 10 unidades, o sea 10 días. La de 9 son 9 días. Y este debe ser seguramente una relación de este tipo. Veamos. Adicionalmente está esta tabla donde nos dicen cómo se distribuyen los recursos para realizar cada actividad. A diferencia de los casos anteriores que solamente hablamos de un recurso, pues normalmente se emplea más de un recurso. En el ejemplo anterior manejamos dos recursos, R1 y R2, pero puede haber en este caso hasta 5 recursos o los que se requiera para realizar la actividad. Esto indica cómo entonces realizar la distribución. Entonces esto era como lo adicional que quería comentarles. Hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, miren esta randa del proyecto en el cual hay una actividad cíclica. Es decir, comienza en 2, en este caso, se devuelve a 6, algo se hace en 6 y otra vez se regresa a 2. Una actividad reiterativa. Entonces, pero no voy a entrar en detalles de esos casos. Yo considero que es más complejo hablar de esas situaciones. Y creo que para lo que nosotros vamos a desarrollar, incluso esto está hasta sobredimensionado. ¿Cómo puedo yo establecer esas relaciones? Ya yo tengo un proyecto creado. De hecho, yo se los envié. Vamos a ver. Lo que yo les envié es esta carpeta. Y en el capítulo de gestión de proyectos, bueno, en el de grafos se dan cuenta que en la parte de ejemplos, tanto de grafos y secuenciación, hay unos archivos que son ejemplos de cosas propuestas dentro de los PDFs que empleamos para desarrollar la clase. Y estos están desarrollados aquí donde dice clase grafos. Lo mismo también sucede para Project. Hay unos archivos del Project por ejemplo, en donde dice Project, donde están entonces desarrollados algunos ejemplos. En el documento Word más o menos se explica de forma muy... es más bien un borrador que yo he registrado durante mis clases de optimización multivariable donde vimos Project. Entonces veamos. Este es el ejercicio 7.3. Bueno, simplemente hay que abrirlo y ver qué es lo que contiene. Hay varias versiones de la secuenciación con recursos y sin recursos. Relaciones comienzo a comienzo. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué es lo diferente para establecer ese tipo de relaciones especiales? Vamos a ver.
simplemente en el momento de definir predecesores, lo que nosotros tenemos aquí por default es relaciones final-comienzo y generalmente con un delay o retraso de 0. ¿Sí? Pero en este caso simplemente vas a definir relaciones comienzo a comienzo y defines entonces los días de retraso respectivo. Entonces, en este caso son 10 actividades. Y se tiene que trabajar con 1, 2, 3, 4, 5 recursos diferentes. La disponibilidad de cada recurso por unidad de tiempo es de 10 unidades. Entonces vamos a ver recursos. Bueno, esto no tiene ningún recurso de por medio. Entonces puede ser que haya abierto el ejercicio que no tiene la secuenciación que incluye recursos. Sin recursos. Bueno. Este sí tiene los recursos. Claro, ahí están. No hay conflictos de recursos. Vamos a ver. La actividad 1 tiene una duración de 12 días. Bueno, no parece que sean estos ejercicios. 713. Tendría que ser este. Bueno, el lío es que como esto ya se realizó una secuenciación teniendo en cuenta los recursos, recuerden que el programa puede hacer cosas como esta. ¿Lo recuerdan del ejercicio anterior? Cogió y extendió la duración original de la actividad de tal manera que no vaya a haber ninguna incongruencia con el uso de recursos. Esto ya lo hizo, pero podemos al menos observar cómo está configurado. En predecesoras no tiene ninguna, pero en recursos, los 5 recursos esos. 4, 3, 7, 7, 2. 4, 3, 7, 7, 2. Sí, se refiere a este mismo ejercicio. Solamente que ya se encuentra secuenciado para que no haya conflicto con el uso de los recursos. Vamos a ver. Esta 5 tiene unas relaciones de comienzo a comienzo de 9 días. ¿Con cuál la precede? Vamos a ver cómo es configurado esto. Bueno, ahí están los recursos, pero el predecesor es la actividad 1. Y hay una relación comienzo a comienzo de 9 días. Vamos a ver. Tendría que ser esta. 1,5. ¿Qué actividad tengo yo entre manos? La 5 casualmente. Entonces sí. Entonces, lo único que hay que hacer es simplemente aquí donde dice tipo, especificar cuál es el tipo de relación generalizada. Generalmente está por default finish to start 0 días de delay. Pero ya sabemos que pues eso lo podemos estipular como nosotros queramos. Al final ocurrirán unos conflictos por los recursos, pero recuerden siempre ingresar a recursos y darle nivelarlos. Obviamente la nivelación final va a depender de las opciones de nivelación y también de las restricciones que tiene las áreas que usted ha creado, que también se encuentran en avanzadas. Listo. No digo nada más. Entonces ya con eso doy por terminado el tema de Project, de grafos y lo que tiene que ver con secuenciación de actividades en proyectos y planificación. Vamos a dedicar entonces una unidad a básicamente hablar acerca de la evaluación económica del proyecto. Pues no andamos mucho en eso. Sin embargo, en la presentación del Dr. Mauri, que pues sí da más detalles al respecto. Y con eso básicamente terminaríamos nosotros todo el tema de proyectos. Hay unas carpetas adicionales de optimización lineal que se puede hacer con el programa de Excel. Pero se los dejaré como material de consulta, en el cual hay una clase de optimización lineal, pero utilizando el MATLAB. Y hay un ejemplo desarrollado en el Excel, pero pensaría que sin darles el contexto no
va a estar difícil que lo entiendan. Entonces yo creo que voy a retomar lo de optimización lineal cuando hablemos de el capítulo 5 de herramientas de modelación y simulación. Y aquí hablaremos algo entonces de lo que puede hacerse Excel desde el punto de vista de optimización. Pues ya saben, vamos a hablar acerca de queda por finalizar el tema de evaluación económica en el desarrollo de productos. Entonces ahí veremos como unos tips mejores para definir precios unitarios, que complementado con lo de la planificación del proyecto, pues nos va a dar una mejor cotización del proyecto que vamos a desarrollar. Entonces les agradezco la atención. Este sería básicamente el último relacionado con planificación de proyectos. Haría falta entonces hablar de la parte económica puntualmente. Hasta luego.